Estrenada en el año 2000, Gladiator recaudó 500 millones de dólares, superando de largo los 100 millones que había costado, y ganó 5 Oscar, entre ellos Mejor Película y Actor Protagonista. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Desde el principio, su director, Ridley Scott, coqueteó con la idea de revisitar un universo tan lucrativo, con una precuela, una historia alternativa sobre las aventuras del general Máximo en el más allá, y una secuela protagonizada por Lucio, fruto ilegítimo de sus amores con la hija de Marco Aurelio. Amo Lucio, es la hora. ¿Te llamas Lucio? Lucio Vero, como mi padre. Pues bien, 25 años han tenido que esperar los fans, pero por fin se estrena Gladiator 2. Es un arte, elegir gladiadores. Ahora soy tu dueño. Pero, ¿qué cabeza puedo darte para satisfacer esa furia? El protagonista lo ha perdido todo por culpa de la avaricia imperialista de Roma. Y cargado de cadenas, llega a la capital del imperio para morir como un gladiador en el circo. Allí tiene cuentas pendientes con el pasado. Se llamaba Máximo. Y yo lo veo en ti. Una historia a la medida del show que todos esperan. ¡Fuerza y honor! Y que ha hecho las delicias del equipo en el rodaje. Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. Héroe contra villano. Es una historia muy simple, pero interesante porque la psicología del personaje es muy compleja. Lo que hizo tan memorable el primer Gladiator es que era una película del Hollywood clásico, con personajes y tramas muy emocionales. Me llamo Máximo Décimo Meridio, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Esta es la película más espectacular en la que he participado. Es un Cecil B. DeMille con esteroides. De patricios caídos en desgracia que acaban jugándose la vida en la arena del circo. Y esclavos capaces de prender el fuego de la revolución. Yo soy Espartaco. No andaba el cine precisamente huérfano. Pero a la primera Gladiator hay que agradecerle que insuflase nueva vida al agonizante género del peplum, mezclándolo con la acción más testosterónica, como si Ben-Hur se encontrase con Rambo, cuando no directamente con el cómic. ¡Esto es Esparta! Gladiator 2 se sitúa en ese cruce de caminos, cuidando el espectáculo, no tanto el rigor narrativo, no digamos ya el histórico, con un espíritu que bebe más de los superhéroes Marvel que de Cecil B. DeMille. Le falta garra para alcanzar la relevancia de su antecesora, pero le sobra para reventar la taquilla. Lo tienes todo en contra. Siempre lo he tenido.